Listo, empecemos. Bien, para iniciar tenemos que saber dos propiedades auxiliares, ¿ya? Del MCM y MCD. A ver, las propiedades son, si tenemos dos números, ¿ya? Dos números, al primero llamaremos A y al segundo llamaremos B, se cumple, muchachos, para dos números nada más, que si tú multiplicas esos dos números de los que hablamos, multiplicas el número A por el número B, eso va a ser igual al MCM de ambos números por el MCD de ambos números. ¿Correcto? Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo los números 7 y 8, ¿ya? Si yo multiplico 7 y 8, eso me va a salir 56. ¿Cómo yo obtengo ese 56? Calculando el MCM de 7 y 8, calculando el MCD de 7 y 8 y multiplicando ambos resultados. Vuelvo a decir, esa propiedad solamente sirve para dos números. La otra propiedad que también sirve para dos números es la que vemos a continuación aquí, ¿no? Si yo tengo dos números, ¿ya? Y a mí me piden el MCM, ¿correcto? ¿Ya? El MCM de ambos números, eso va a ser igual a un múltiplo, ¿correcto? Va a ser múltiplo del MCD de ambos números, ¿correcto? El MCM, por ejemplo, de 7 y 8, ¿ya? El MCM de 7 y 8 va a ser igual a un múltiplo del máximo común divisor de estos dos. ¿Correcto? Eso es lo que nos indica estas dos propiedades auxiliares. ¿Cuándo las vamos a utilizar? Cuando solamente me hablen de dos números. Ojo con eso, con dos números, nada más. Ahora bien, hay situaciones, ya hay situaciones en las cuales vamos a tener que utilizar MCM y MCD. La gran pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a utilizar MCM y MCD? ¿No? A ver. No está en la ficha, pero lo voy a anotar por aquí. ¿Ya? Lo voy a anotar por aquí. A ver, hay dos palabras clave que tenemos, o dos frases clave que tenemos que recordar para saber si es que vamos a utilizar MCM y MCD. ¿Correcto? Hay dos palabras clave. ¿Cuáles son esas palabras clave o las frases clave? La que voy a poner por este lado. ¿Ya? Contiene, vendría a ser la primera frase. Y lo otro es está contenido. ¿Correcto? Contiene y está contenido. Ya está. Profe, ¿cómo es eso de contiene y está contenido, ¿no? ¿A qué se refiere? Cuando en un ejercicio, en un problema, a ti lo que te piden hallar contiene a los datos, ¿correcto? Contiene a los datos. Entonces, si eso se cumple, tienes que aplicar mínimo común múltiplo. Pero si a lo que a ti te piden calcular, ojo, si a lo que a ti te piden calcular, ¿no? Lo que a ti te piden calcular está contenido dentro de los datos, entonces tienes que aplicar MCD. ¿Estamos? Estas son las dos frases clave para entender los problemas de puro texto. Veamos un ejemplo. Me dicen, Agripino, Bernardo y Cesarina visitan al médico cada 5, 7 y 12 días. ¿Correcto? O sea, Agripino cada 5, Bernardo cada 7 y Cesarina cada 12. Dice, si hoy visitaron juntos al médico, ¿dentro de cuántos días volverán a coincidir? Si te das cuenta, lo que a ti te están pidiendo averiguar es la nueva fecha en la que los tres personajes van a volver al médico. Entonces, la pregunta sería, ¿esa fecha que tú estás buscando contiene la
frecuencia de los 3 personajes? Pues la respuesta es que sí. Entonces, como esa nueva fecha va a contener la frecuencia de Agripino, va a contener la frecuencia de Bernardo y va a contener la frecuencia de Cesarina, porque los 3 van a estar al mismo tiempo en el médico, como contiene, aplicaremos MCM, ¿correcto? Y como puedes ver aquí, el MCM de 5, 7 y 12 resulta ser 420. ¿Estamos? Muy bien. Ahora bien, vamos a aceptar a los demás compañeros. Ya, muy bien. Ahora, aquí, por ejemplo, en la situación número 2, ya nos dicen, hallar el número de ladrillos necesarios para construir un cubo compacto, sabiendo que su arista está comprendida entre 2 y 3 metros, y que las dimensiones de los ladrillos al usarse son 20, 15 y 8. Muy bien. Entonces, como podemos apreciar, ya, a ver, dice que los ladrillos que se van a utilizar ya para construir un cubo compacto, ¿correcto? Un cubo compacto, ya, a ver un ratito, ya está, ahora sí, son de 20, de 15 y de 8. O sea que el ladrillo, ya, es de 8, 15 y 20, ¿ya? Pero esto no es ladrillo, ojo, eso no es ladrillo. Para nosotros formar un cubo compacto, muchachos, ¿ya? Tenemos que lograr que todas las aristas del cubo sean del mismo tamaño, porque si no, no sería un cubo compacto, ¿correcto? Todas las aristas tienen que tener el mismo tamaño. Quiere decir, por ejemplo, que si esta arista de acá mide 20, la arista que está por aquí también tiene que medir 20. La arista que está por acá tiene que medir 20. Todas las aristas tienen que medir 20 exactamente. Entonces, mira, vamos a utilizar, vamos a pintarlo. Entonces, mira, esta arista que estoy coloreando, ¿ya? Esta arista que estoy coloreando, esta arista que estoy coloreando, ¿ya? También tiene que ser del mismo tamaño. Y la arista que estoy coloreando por acá también tiene que ser del mismo tamaño. ¿Correcto? Vamos a colorearlo un poco mejor. ¿Ya? Ahí está. Entonces, les pregunto, muchachos. La arista la pregunta es, ¿va a contener a las medidas del ladrillo o el ladrillo va a contener a las medidas de la arista? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Entonces, mira, aquí está el ladrillo. El ladrillo tiene 15 de ancho, 8 de alto y 20 de profundidad. ¿Correcto? 15 de ancho, 8 de alto y 20 de profundidad. Entonces, si te das cuenta, la arista va a contener esta medida de ladrillo. Esta misma arista de la que estamos hablando va a contener la medida de esta parte del ladrillo. Y esta misma arista va a contener la medida de esta parte del ladrillo. Entonces, como la arista va a contener las 3 medidas del ladrillo al mismo tiempo, si lo va a contener, como muy bien dice acá la frase clave de la clase, se tiene que aplicar mínimo común múltiplo. Entonces, por esa razón, se ha calculado el mínimo común múltiplo de 8, 12 y 20, ¿no? El mínimo común múltiplo de 8, 12 y 20 es 120. ¿Correcto? 120. Listo. Ahora, 120 ya es la medida mínima que puede tener. O sea, puede ser 120, 240, 360, 480 y así sucesivamente. Entonces, por esa razón le ponen 120 multiplicado por algo, ya sea multiplicado por 1, multiplicado por 2, por 3, y por ahí va. ¿Correcto? Ahora, el mismo ejercicio dice que esta arista que está aquí, tiene que estar comprendida entre 2 y 3 metros, es decir, entre 200 y 300 centímetros. Entonces la pregunta es,
¿Qué número multiplicado por 100, por 120 me da un resultado que supere los 200, pero que no llegue a los 300? La K tiene que valer 2, porque 120 por 2 hacemos 240, ¿no? Hacemos 240. Entonces 240 supera 200 y no llega ni a los 300. Entonces la arista que estamos buscando mide 240 centímetros. Para averiguar cuántos ladrillos se van a utilizar, ¿ya? Para averiguar cuántos ladrillos se van a utilizar para completar todo este cubo que observas aquí, todo este cubo compacto, ¿ya? Entonces, lo que tú tienes que saber es cuántos ladrillos se van a utilizar, ¿no? Pregunta de geometría. Para yo poder rellenar este cubo, ¿qué es lo que tengo que averiguar? ¿No es cierto que tengo que averiguar el volumen del cubo? ¿Sí o no? El volumen del cubo. ¿Y cómo se averigua el volumen del cubo? Multiplicando el ancho por el alto y por la profundidad. ¿Correcto? Entonces yo tengo que averiguar cuántos ladrillos estoy usando para completar el ancho, cuántos ladrillos estoy utilizando para completar el alto y cuántos ladrillos estoy utilizando para completar la profundidad. ¿Cómo se hace eso? Dividiendo. Dividiendo 240 entre 8, que es el alto, 240 entre 15, que es el ancho, y 240 entre 20, que es la profundidad. Multiplicamos esos tres resultados y la respuesta es que 5.760 ladrillos son necesarios para completar este cubo compacto que se puede apreciar aquí. Entonces, estas situaciones que vas a ver a continuación requieren bastante lógica, bastante uso de razonamiento para poder rellenar, o perdón, para poder desarrollar, ¿ya? Vamos a empezar con nuestro primer ejercicio de la práctica dirigida, ¿ya? Que es un ejercicio básico, así que vamos a verlo. 1. Me dice, la suma de dos números pares es 1248. Si los cocientes sucesivos obtenidos al hallar su MCD fueron 2, 6, 1, 1 y 2, calcula la diferencia de dichos números. Bien. Cuando nos hablan de cocientes sucesivos, muchachos, ya, están hablando del método del algoritmo de Euclides, que no recuerdo bien si lo vimos la semana pasada o no. Ahorita lo vemos. ¿Cuál es la forma del algoritmo de Euclides? Lo vamos a colocar por aquí. ¿Ya? Vamos a poner aquí el algoritmo de Euclides. Es una estructura similar a la que vas a ver a continuación. Hasta ahí. ¿Correcto? Muy bien. En esta zona que estoy señalando, aquí se colocan los cocientes. Ahí se colocan los cocientes. En esta zona se colocan los residuos. ¿Ya? Y en esta zona, aquí es donde sale o se coloca el MCD de los números. Es decir, el máximo común divisor. ¿Correcto? Máximo común divisor. Muy bien. Entonces, me dicen que hay dos números, ¿ya? Hay dos números que suman 1248, ¿no? Hay dos números que suman 1248. Muy bien. A ver, entonces, vamos a poner aquí. Los dos números que se utilizan para desarrollar el algoritmo de Euclides se colocan en estos dos casilleros. ¿Correcto? Ahí es donde se pone. Entonces, al primer número llamaremos A y al segundo número llamaremos B. Me dice el ejercicio que los cocientes que se obtienen fueron estos de aquí.
2, 6, 1, 1 y 2. Se colocan en ese orden. Y los vamos a colocar en la zona de los cocientes. O sea, aquí. 2, 6, 1, 1 y 2. Muy bien. A continuación, un dato de vital importancia, muchachos, es que siempre cuando se acaba la operación, es decir, cuando ya se halla el MCD de los números, de estos dos números, siempre el residuo final, siempre, no te olvides, va a ser 0. Siempre. Pase lo que pase, va a ser 0. Muy bien. Ahora bien, como el MCD no sabemos cuánto vale, le vamos a poner una constante, que en este caso yo le voy a poner K. Listo. Entonces, una vez que colocamos todos los datos como debe de ser, a continuación procedemos a rellenar la tablita. ¿Cómo se hace? Se multiplica el cociente por este valor y se le suma el residuo. ¿De acuerdo? El cociente lo multiplicamos por este valor del centro y siempre se le va a sumar el residuo. 2 por K, 2K. Más 0, 2K. Ese resultado, ¿dónde se pone, profe? Lo ponemos aquí. Listo. Me preguntan qué cosa es la K. La K es el máximo común divisor de estos dos números, del número A y el número B, que yo no sé cuáles son. Muy bien. Ahora, hay otra regla que se utiliza para rellenar el algoritmo de Euclides. La regla dice que el casillero que esté rellenado en esta posición se va a ver reflejado aquí. Lo mismo ocurre acá. Y así sucesivamente hasta la última parte. Eso quiere decir que si acá teníamos K, acá también tenemos que volver a colocar K. Ahora seguimos multiplicando. Lo mismo, el de arriba, el cociente, por el casillero central más el residuo. 1 por 2K, 2K, más 1K, haríamos 3K. Eso lo ponemos por aquí. Y este 2K, por la flechita de color rojo, ya sabes que se refleja aquí. Otra vez, 1 por 3K, 3K, más 2K, haremos en total 5K. Y otra vez, este 3 lo ves reflejado acá. Finalmente, 6 por 5K, 30K, más 3K, haríamos 33K. Entonces, el número B equivale a 33K. Como acá hay 5K, acá también se coloca 5K. Y finalmente, 2 por 33K haríamos 66K, más 5K haríamos 71K. Entonces ya tenemos el número A y el número B. ¿Qué me dice? Que la suma de estos dos números es igual a 1248. Entonces vamos a sumar, pues. Si a mí me dicen que A más B es igual a 1248, esta A que vemos aquí tiene que valer 71K, la B 33K, y todo es igual a 1248. Todo esto saldría 104K es igual a 1248 y K valdría 12. Listo. La pregunta es, calcula la diferencia de dichos números. ¿Por cuánto se llevan un número con respecto al otro, no? Eso es lo que a mí me piden averiguar. Bueno, pues la diferencia sería, a ver, si al número mayor que vale 71K le resto 33K, ¿cuántas K de diferencia se llevan? 38. Esa es la diferencia que hay, ¿no? Se llevan 38K de diferencia.
pero como cada K vale 12, entonces colocamos 38 multiplicado por 12. Eso vendría a ser igual a 456. Y esa sería la respuesta del primer ejemplo. ¿Ya? Entonces, primer ejercicio de hoy, la diferencia entre estos dos números es 456. Dice, si P al cuadrado más Q al cuadrado es igual a 1476 y el MCD de P y Q es 6, haya la diferencia positiva de P y Q. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, aquí vamos a aplicar, pues, a ver, una de las propiedades que hemos visto. ¿Ya? Una de las propiedades que hemos visto. A ver. Ya. Vamos a anotar los datos primero. Me dicen P cuadrado más Q cuadrado es igual a 1476. Ahora este dato me dice que el máximo común divisor de P y Q es 6. Listo. ¿Qué significa que el máximo común divisor de P y Q sea 6? Significa que al momento de realizarle el procedimiento del máximo común divisor, lo único que han encontrado en común entre la P y la Q es el 6. Profesor, en español, ¿cómo es? O sea, que la P y la Q, ambos, son 6 multiplicado por algo. A eso se refiere. O sea, 6 y 6. O sea, la P es 6 multiplicado por un valor que no conocemos. Y la Q es un 6 multiplicado por otro valor que no conocemos. ¿Correcto? Esto viene de la teoría que hemos explicado la semana pasada. Entonces, P es igual a 6 multiplicado por A. Le vamos a poner y Q es 6 multiplicado por B. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, vamos a reemplazar aquí, miren. En vez de poner P elevado al cuadrado, vamos a poner 6A elevado al cuadrado. Y Q al cuadrado igualito, ¿no? 6B al cuadrado. Entonces vamos a poner aquí 6A elevado al cuadrado más 6B elevado al cuadrado. Todo es igual a 1476. Muy bien. Resolviendo esto, ¿ya? Esto vendría a ser igual, por álgebra, ¿no? Esto vendría a ser igual a 36a elevado al cuadrado más 36b elevado al cuadrado. Todo es igual a 1476. Podemos extraer, ¿ya? 36ava, 36ava, 36ava. Como todos tienen 36ava, se puede hacer eso. Entonces me quedaría a cuadrado más b cuadrado, todo es igual a 41. ¿Correcto? 41. Ya está. Ahora, ¿puedo yo tantear qué dos números elevados al cuadrado y sumados me dan 41? ¿No? Eso es lo que yo puedo averiguar. Entonces, ¿qué dos números elevados al cuadrado y sumados me dan 41? Bueno, si nos ponemos a tantear, descubriremos que uno de los números es 4 y otro de los números es 5. 4 al cuadrado más 5 al cuadrado efectivamente me da 41. Entonces, para nosotros, la A sería como 4 y la B sería como 5. Teniendo en cuenta eso, yo puedo decir, por lo tanto, P es igual a 6 multiplicado por A, es decir, por 4, y eso sale 24. Q
es 6 multiplicado por b, que vale 5. Y 6 por 5 es igual a 30. La pregunta es, me dice, halla la diferencia positiva de P y Q. ¿Cuánto de diferencia se llevan? Bueno, ahí está, ¿no? La diferencia sería 30 menos 24, 6. Ya, ejercicio número 2. Listo. Solucionado. Bien, ejercicio número 3 dice, Daniela tiene ladrillos de 8 centímetros, 9 centímetros y 12 centímetros. Y los dispone en la forma que muestra la figura, con los cuales se forma el cubo compacto más pequeño posible. ¿Cuánto medirá el lado de este cubo compacto? Muy bien. Entonces, como se puede apreciar, vamos a armar este cubo compacto utilizando ladrillos que tengan estas medidas. 8 centímetros de alto, 9 de ancho y 12 de profundidad. Entonces, ¿qué es lo que nos piden calcular? Mira, aquí está la clave para esta clase de ejercicio, ¿no? Me dice, ¿cuánto medirá el lado de este cubo compacto? ¿Cuál es el lado? Este. Ese es el lado. Y como es un cubo compacto, todos los lados son del mismo tamaño. ¿Correcto? Este lado también. Entonces, mira, la pregunta es, ¿el lado que tú estás buscando contiene las medidas del ladrillo o el ladrillo contiene las medidas del lado que estamos buscando? ¿Cómo es? ¿Quién contiene a quién? ¿No? Bueno, la respuesta es simple, muchachos. Este lado que estás viendo que he pintado de color azul contiene al 9, contiene también a este 8 y contiene al 12. Entonces, como el lado que vamos a averiguar cuánto es, contiene a las tres mediciones que ves aquí, entonces se tiene que aplicar MCM, ¿correcto? Entonces vamos a aplicar MCM. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 8, de 9 y de 12. Ya, muy bien. Entonces, haciéndolo de manera básica, ya podemos sacar mitad, ¿no? Mitad quedaría aquí 4, 9, 6. Seguimos sacando mitad. Acá quedaría 2, 9 y 3. Y una vez más sacamos mitad, tendríamos 1, 9, 3. Sacamos tercia, 1, 3, 1 y finalmente tercia de nuevo, 1, 1, 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 8, 9 y 12 es igual a la multiplicación de todo esto, ¿no? 2 por 2 por 2 por 3 por 3. ¿Ya? 2 por 2 por 2 por 3 por 3. Eso de allí sale 72. O sea que lo mínimo que puede medir este lado es 72. Lo mínimo. Lo máximo sería avanzar de 72 en 72. O sea, 72, 144 y así sucesivamente. Pero como el ejercicio me dice, ya, que estamos formando, ojo, estamos formando el cubo compacto más pequeño posible, o sea, entre menos, mejor. Entonces, este lado de aquí tiene que medir como mínimo 72. La siguiente medida sería 144, ¿no? Y así sucesivamente, de 72 en 72. Por lo tanto, la respuesta de este primer ejemplo será que este lado tiene que medir 72 centímetros. ¿Ya? Muy bien, ejercicio número 3. ¿Ya? Acá le vamos a poner L, L y L. Listo, captura de pantalla, por favor, ejercicio número 3.
Dice, calcula, o perdón, debe decir, ¿cuál es la mínima capacidad en litros de una piscina si se sabe que un caño lo llena a 200 litros por minuto y un segundo caño lo llena a 150 litros por minuto? El llenado por separado de cada caño es un número exacto de minutos. Ok, entonces, a ver. ¿Qué es lo que me piden calcular? Me dicen, calcula o cuál es la capacidad en litros de una piscina. ¿Correcto? Eso es lo que nos están pidiendo calcular. La capacidad en litros de una piscina. Me dicen la mínima capacidad, ¿no? Entonces, mira, esto todavía no lo vayas a copiar, pues, ¿no? Ya, imagínate que esta es la piscina, ya, más o menos la piscina, ya, para que nos hagamos una idea. Si no se deja dominar esto. Ya, bueno, imaginemos que esa es la piscina. Ya está. Igual lo vamos a borrar. ¿Ya? Bien. Imaginemos que esa es la piscina. Hay un caño 1, ¿no? Que lo va rellenando. ¿Ya? Pondremos aquí el caño número 1. Y hay un caño número 2 que también lo va rellenando. ¿Correcto? Entonces empieza a trabajar el caño número 1. Ya está. Empieza a trabajar el caño número 1, arroja lo que tenga que arrojar, va llenando el agua. Luego viene el caño número 2, ¿no? Que también, ¿no? Rellena la piscina, ya está, la va rellenando. La pregunta es, lo que a ti te piden calcular, o sea, la capacidad de la piscina, ¿contiene a lo que arroja el caño 1? ¿Verdad que sí? Claro. La capacidad de la piscina, ¿contiene también a lo que arroja el caño 2? Por supuesto, ¿no? Entonces, si lo que a ti te están pidiendo contiene la capacidad del caño 1, o perdón, la medición, la medida del caño 1, y también contiene la medida del caño 2, entonces si lo que te están pidiendo calcular contiene al primero y contiene al segundo, ¿qué se usa? ¿MCM o MCD? ¿No? Bueno, está fácil, pues, ¿no? Cuando es contiene, se usa MCM. ¿Correcto? MCM. Entonces vamos a calcular el MCM de la medida del caño 1, que son 200 litros por minuto, y la medida del caño 2, que son 150 litros por minuto. Entonces sacamos el mínimo común múltiplo de 200 y 150. Ya está. ¿Qué tienen en común estos dos? Le podemos sacar 50ava, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te parece? Le sacamos 50ava. 50ava de 200, 4. 50ava de 150, 3. Ya está. Ahora le sacamos lo que no tienen en común, ¿no? Recuerda, como vimos la semana pasada, primero sacas lo que tienen en común, todo lo que tengan en común, y luego ya pasas a lo que no tienen en común. Entonces se le sacó la tercia, quedaría acá 4, quedaría acá 1, y finalmente le saco la cuarta, y quedaría acá 1 y 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 200 y 150 vendría a ser igual a la multiplicación de estos tres. Y eso va a salir 600. O sea que como mínimo, la capacidad de la piscina tiene que ser de 600 litros, como mínimo. Si tú quieres averiguar un poco más, le aumentas 600 más. O sea, sería 600. La piscina puede ser de 1200, 1800, 2400, 3000, 3600. Eso ya depende, ¿no? Pero como acá me dice la mínima capacidad, entonces lo mínimo que puede medir la piscina es
600. Así que la respuesta es 600, ejercicio número 4. Ya, 600 litros, ¿no? Esa vendría a ser la respuesta. Listo, tomamos captura de pantalla del ejercicio número 4, por favor. 5, dice, se tiene un terreno de 1240 metros de largo por 860 metros de ancho, el cual se desea vender en partes cuadradas de la mayor área posible cada una. Perfecto. Si ya se vendieron 845 partes, ¿cuántas faltan vender? Este problema está bien interesante. A ver, vamos a graficar un rectángulo. Ya, aquí está, este es el terreno, ojo. Y dice que ese terreno tiene 1240 metros de largo. Entonces, quiere decir que si yo me pongo a medir desde acá hasta esta parte de aquí, entonces toda esta zona tiene que medir 1240 metros, ¿no? Está 1240 metros. ¿Correcto? 1240 metros. Ahora, el ancho, ya, el ancho, esto de acá, ya vamos a colocarlo. Muy bien, el ancho dice que tiene que medir 860, ¿no? Lo ponemos, 860 metros. Ya está. Entonces dice, este terreno se desea vender en partes cuadradas de la mayor área posible cada una. Entonces, significa que este rectángulo que ves aquí, yo lo tengo que partir en puros cuadrados. Cuadrado, 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 cuadrado. ¿Ya? Entonces, imagínate que voy a, acá pues, graficar un cuadrado. ¿Ya? Este cuadrado, ¿de dónde sale? Sale del terreno. ¿Sí o no? Claro. Y como ese cuadrado sale del terreno, ¿ya? ¿Ya? Significa entonces que sus mediciones están dentro del terreno. ¿Correcto? Y tú sabes que un cuadrado mide todos sus lados igual, ¿no? Esto es L, el de acá L, el de acá L y el de acá L. Entonces, para yo poder saber cuál es el mayor área posible de cada cuadradito que voy a vender, lo que tengo que averiguar es cuánto mide cada lado, ¿no? Porque tú sabes que el área de un cuadrado es lado por lado. Entonces yo tengo que averiguar cuánto mide este lado para poder averiguar cuál es la mayor área posible. Entonces, pregunta de lógica. Si yo quiero averiguar esto, cuánto mide cada lado, te pregunto, ¿el lado contiene a esta medición del terreno o el lado está contenido dentro de la medición del terreno? ¿Qué dicen, muchachos? ¿El lado contiene a las mediciones del terreno o el lado está contenido en las mediciones del terreno? Pregunta de lógica. A ver. Leo comentarios. ¿Qué dicen? Esto de acá que estamos buscando, ¿contiene a las mediciones del terreno o el lado está contenido en las mediciones del terreno? A ver. Sé que alguien se va a dar cuenta, ¿no? Alguien se va a dar cuenta de lo que estamos hablando. Uno, aunque sea. Uno. Muy bien. Ya hay alguien que se dio cuenta. Excelente. Claro. Muy bien, ¿eh? Felicidades. Esto de aquí, ya, esto de aquí, está contenido en esta medida, porque acá voy a poner otra L, voy a poner otra L, otra L, otra L, otra L, otra L, otra L, otra L. O sea que la L está contenida dentro de los 1240. Y por este lado, mira, acá hay una L, pondremos otra L,
otra L, o sea que la L está contenido dentro de estos 860. Entonces, como la L está contenido, tengo que aplicar máximo común divisor. ¿Correcto? Máximo común divisor. Entonces vamos a aplicar máximo común divisor de estos dos números, ¿no? Entonces vamos a aplicar máximo común divisor de 1240 y 860. Aplicamos máximo común divisor. Listo. Sacamos solamente lo que tienen en común. Ojo, solo lo que tienen en común. Entonces sacamos, ¿les parece si sacamos cuarta? Ya, si yo le saco cuarta, acá sería 310. Ya, y acá sería 215. Ahora le saco quinta. Quinta de 310 vendría a ser 62 y quinta del otro vendría a ser 43. Profe, ya no tienen nada en común. Ya no hay nada en común. No tienen ni mitad, ni tercia, ni nada. Entonces ahí nomás queda. Entonces el máximo común divisor, ya, de estos dos números, de 1240 y 860, es igual a 4 por 5, 20. O sea, lo máximo que pueden medir este cuadrado es 20. ¿Correcto? Lo máximo que puede medir este cuadrado es 20. O sea que el área de este cuadradito de acá, el área de este cuadradito de acá, ¿ya? El área de este cuadradito de acá, vamos a poner área de un cuadradito, vamos a poner de un cuadradito, vendría a ser L que vale 20 por L que va de 20. 20 por 20 sería 400 metros cuadrados. Ya está. O sea que un solo cuadradito te ocupa 400 metros cuadrados. La pregunta es, ¿cuánto de espacio hay en todo el terreno? Ya, eso se averigua así de fácil, ¿no? Área del terreno vendría a ser, como es un cuadrado, un rectángulo el terreno, base por altura, ¿no? Multiplicamos 1240 por 860. Eso nos va a salir 1.066.400 metros cuadrados. Ya está. Ahora, mira, toda el área es 1.066.400 metros cuadrados. Cada cuadradito mide 400 metros cuadrados. La pregunta es, ¿cuántos cuadraditos van a caber dentro de todo este terreno? Para averiguarlo, hacemos una división. Dividimos esta cantidad entre los 400. Entonces, ¿cuántas partes me alcanzarán en todo el terreno? Dividimos, ¿no? 1.066.400 entre 400. Y esto me va a dar 2.666 partes. O sea que acá dentro de todo este terreno van a entrar 2.666 cuadraditos. La pregunta es, si ya se vendieron 845 partes, o sea, ya se vendieron 845 cuadraditos, ¿cuántos faltan vender? Bueno, pues ya salió, ¿no? 2.666, le restamos 845 y esto me daría igual a 1.821. Ya, esto es lo que falta vender en este terreno. Muy bien, ejercicio número 5. Por favor, captura de pantalla. Ya, captura de pantalla. Listo. Bien, pregunta 6. Dice,
El número de hojas de mi cuaderno es tal que si los cuento de 2 en 2, de 3 en 3 o de 5 en 5, no me sobra ni me falta. ¿Cuántas hojas tiene mi cuaderno si este número es mayor que 80, pero menor que 100? Bien. Entonces, me están hablando que el número de hojas del cuaderno, ¿ya? Puede contarse de 2 en 2. Puede contarse de 3 en 3. Y puede contarse de 5 en 5. ¿Correcto? De 2 en 2, de 3 en 3 y de 5 en 5. Muy bien. Y a mí, ojo con lo que me están pidiendo, ¿eh? Me dicen, ¿cuántas hojas tiene mi cuaderno? Entonces, a ver. ¿Qué nos piden? El número de hojas, ¿verdad? Número de hojas. Si las hojas se pueden contar de 2 en 2, o sea, la medición es de 2 en 2, de 3 en 3 y de 5 en 5, porque así se mide, ¿no? De 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5. Te pregunto, lo que a ti te piden calcular, que son ¿las hojas contienen a las mediciones o las mediciones contienen a las hojas? ¿Cómo es? ¿Las hojas contienen a las mediciones o las mediciones contienen a las hojas? ¿No? Bueno, la respuesta es que las hojas, el número de hojas, contienen las mediciones de 2 en 2, las mediciones de 3 en 3 y las mediciones de 5 en 5. Entonces, si el número de hojas contiene a estas tres mediciones, entonces se tiene que aplicar MCM, muchachos. ¿Correcto? MCM. Entonces, el MCM de 2, 3 y 5 vendría a ser, a ver, muy bien, sacamos lo que tienen en común primero, no hay nada que tengan en común, así que ahora saco lo que no tienen en común. Mitad 1, baja el 3, baja el 5. Saco tercia, 1, 1, 5. Saco quinta, 1, 1, 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 5 vendría a ser igual a la multiplicación de estos tres, ¿no? Que vendría a ser 30. Ya está. Eso significa que el libro que yo estoy buscando tiene que ser mínimo de 30 hojas. ¿Correcto? Mínimo de 30 hojas. Puede ser de 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 y así sucesivamente. Pero la pregunta dice, ¿cuántas hojas tiene mi cuaderno si este número es mayor que 80, pero menor que 100? Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el múltiplo de 30 que es mayor que 80, pero menor que 100? ¿No? ¿Cuál es mayor que 80, pero menor que 100? ¿Cuál es ese múltiplo de 30 que es mayor que 80 y menor que 100? Pues la respuesta es que 90, muchachos. Entonces las hojas del libro tienen que ser 90 y esa vendría a ser la respuesta de esta última pregunta. Muy bien, ejercicio número 6 y último de hoy. Ya, la respuesta es 90. Puedes tomarle una captura de pantalla. Bien, de esta manera estamos llegando al final de la clase. A continuación, lo que sigue es el test. Ya, así que si ya terminaste de copiar, puedes ir abriendo Cubicol y pasar al test. Ya, muchachos, por favor.